Muy bien, bueno, pues buenas tardes, nuevamente bienvenidos a los presentes. Estamos en la mesa número 2, que se titula Repercusiones míticas y género. Abrirá esta mesa Suhaila Abigail Miranda Moreno, que nos va a presentar la ponencia titulada Ecos mitológicos, la reproducción del estereotipo de la mujer tentadora, y para ello me voy a permitir leer su semblanza. Bueno, nada más déme un momento porque aquí problemas técnicos. Perdón, Ley de Murphy. Está más arriba, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Entonces es Suhaila Abigail Miranda Moreno, es escritora, vamos a que se escuche fuerte. Suhaila Abigail Miranda Moreno es escritora feminista, trabaja en la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de Cultura UNAM. Fue la directora del primer tutorial para casos de violencia de género, basado en el protocolo establecido por la UNAM. Ha publicado en el suplemento cultural de la revista Siempre. Ha participado como ponente en el coloquio de la 9ª Semana Árabe en México y en el coloquio de Lingüística Forense de la Facultad de Filosofía y Letras. Es becaria del proyecto Papit, el recorrido literario del mito de Siavash, desde el Shahnameh de Ferdowsi hasta el Sendebar medieval. Le cedo el uso de la palabra a Suhaila. Muchas gracias. Bueno, para las personas que no han estado en la jornada anterior, estas mesas son sobre el mito de Siavash y bueno, nosotras que venimos como de una generación un poco más joven, quisimos meter el género en este análisis mítico y de eso va lo que les voy a platicar hoy. Es sobre un personaje que sale en este mito llamado Sudabé. Y mi ponencia, como ya lo presentó Miguel, se llama Ecos mitológicos, la reproducción del estereotipo de la mujer tentadora. Existe un estigma sobre los discursos de las mujeres. Es común pensar que una mujer está mintiendo cuando crea una narrativa en contra de un hombre. Comúnmente, la postura social ante una situación en la que una mujer denuncia acciones abusivas que hayan sufrido por parte de un hombre va hacia pensar en que ella está mintiendo. Y nos encontramos con frases como: se quiere pasar de lista, ella siempre anda de coqueta, ay, pero seguro que ella se le insinuó primero, ella fue la que empezó, pero seguro ella también quería, ella miente, y un lastimoso, etcétera, etcétera, de frases que nos topamos. Pero ¿por qué es tan normal pensar así? ¿Por qué tenemos en la mente que ellas mienten y ellos son las inocentes víctimas de una mentira o de una tentación? En esta charla se busca encontrar las respuestas a estas preguntas desde una visión mítica y literaria a través del personaje de Sudabé, mujer icónica del Shahnameh de Ferdowsi. La historia de Sudabé y Siavash estableció el relato marco de otro libro que es, bueno, yo lo considero como un pináculo que sostiene la construcción del estigma sobre las voces mentirosas de las mujeres, que es el Sendebar. Se espera que después de haber analizado a Sudabé y exponer la influencia que ha tenido su historia, se pueda entender una de las razones por las que se tiene el estereotipo de mujer tentadora y mentirosa, para así poder deconstruir al mismo. Finalmente se hablará de este estereotipo en la actualidad, trayéndolo hasta el día de hoy por medio del movimiento que hubo en redes sociales del Me Too mexicano, para poder ahondar en la percepción actual que se tiene sobre los discursos de las mujeres que dicen haber sido violentadas por un hombre y ver qué tanto sobrevive el estigma de que todas las mujeres, sin excepción, decimos mentiras. Bueno, primeramente les haré un breve acercamiento literario a las características del Shahnameh, para que entiendan por qué sí se puede tomar como una referencia a este escrito
para identificar la construcción de este estereotipo de mujer mentirosa y tentadora. Bueno, el Shahnameh de Ferdowsi, conocido también como el Libro de los Reyes, es una obra maestra de la literatura universal. Forma parte de la construcción de la identidad iraní y no fue escrito en prosa, sino que cuenta con 60.000 dísticos, lo que lo convierte en el poema épico más largo. Ferdowsi, su autor, quien vivió la época de la opresión árabe, quiso con este libro enaltecer y preservar el pasado histórico-cultural de Irán. Es por eso que la lengua en que lo escribió, el farsi, es una marca de resistencia contra la hegemonía opresora que quería imponer la lengua árabe. Y es por esta misma razón que las temáticas de las distintas historias recuerdan la nostalgia por ese pasado glorioso del imperio persa e infunde en el pueblo iranio la fortaleza y esperanza gracias a esas memorias de poder y grandeza. El Shahnameh abarca todos los temas de interés para el ser humano: amor, odio, traición, sabiduría, venganza, mentiras y verdades. Todo se puede apreciar en sus páginas. Un texto con tanta riqueza temática, lingüística e histórica determina que los personajes de sus historias posean una gran densidad simbólica, representativa de los cánones que determinan las características de la figura de héroes, villanos, reyes y, para el interés de esta charla, mujeres, ya que a través de cada relato se logra entrever sus elementos psicológicos, físicos y también sus hechos actanciales. En general, las mujeres del Shahnameh dependen por completo de los personajes masculinos que se les pone a su lado. Esto se deja ver en que si a ellos les ocurre alguna peripecia, ellas sufren una transformación en sus características psicológicas, algunas enloquecen, o en sus características físicas, mueren. Además, el único propósito de sus discursos narrativos es acompañar a este personaje masculino, que se traduce como que pues viven para amarlo, lo cuidan o lo ayudan en su historia. Con excepción, claro, de Sudabé, que es la que vamos a estar analizando, y de Ghorda Farid, que bueno, yo lo acabo de descubrir, que es como la Mulan persa. Sudabé es uno de los personajes más controversiales del Shahnameh. Se distingue por romper con el estereotipo de mujer virtuosa, honesta y leal a los personajes masculinos que la rodean, cualidades que caracterizan a las demás madres y esposas que aparecen en las historias de este legendario libro persa. Sin lugar a dudas, Sudabé es parte de un génesis construido por varios relatos de diferentes culturas que establece el canon de mujer tentadora y mentirosa, que se ha venido formando en la cultura occidental. Para quienes no conocen la historia de Sudabé, que supongo que son bastantes, les voy a contar el chisme de su historia para que pues vayamos de la mano con este análisis. Ella tiene dos irrupciones en la narrativa del Shahnameh. Su primera aparición es en el relato del rey Qabús. Ella es hija del rey de Jamabarán, quien fue derrotado una vez por Qabús, y varias veces pierde batallas el rey de Jamabarán contra Qabús. Entonces, al final, Qabús se entera de que Sudabé es muy bonita, porque uno de los sirvientes le cuenta que Jamabarán tiene una hija de inmensurable belleza. Entonces, Qabús le pide al rey la mano de su hija. El rey de Jamabarán no está de acuerdo en entregar a su única hija a su enemigo, pero sabe que por sus recientes derrotas, pues no le queda de otra. Y para no darle tantas vueltas al asunto y no darle una negativa a Qabús, lo que él piensa como una solución es primero preguntarle a su hija qué opina de la unión con Qabús. Lamentablemente para el rey de Jamabarán, Sudabé es muy inteligente y sabe que le conviene la unión con Qabús, pues es el rey más poderoso. Así que la respuesta que ella le da a su padre es: no hay otro remedio, no hay compañía mejor que la suya. Él, por ser el rey del universo, pide territorio que pertenecen a otros soberanos. ¿Por qué enojarse por esta petición? ¿Por qué considerar triste lo que es alegre?
Y entonces desde este primer discurso yo identifico que esta Sudabe es una mujer que tiene pensamientos claros y fríos y sobre todo tiene un poder de decisión autónomo, puesto que con esta respuesta al rey de Jamabarán, las personas lectoras podemos identificar el desprendimiento que tiene Sudabe con respecto al personaje masculino que la rodea en ese momento, que es su padre. Pues a pesar de que le pueda deber cierta lealtad, ella se casa con su peor enemigo, puesto que ella ve en Qaboos una unión provechosa. Desde el inicio queda al descubierto la personalidad libre de Sudabe y su capacidad de elegir por y para ella misma. Posteriormente, en la historia con Qaboos, todavía Sudabe revela otras dos cualidades que la ponen también como a la par con las otras mujeres del Shahnameh, que es inteligente y es astuta, o sea, tiene virtudes. Porque en esta historia después Hamabarán sigue enojado porque Qaboos le quitó a su única hija, entonces le tiende una trampa a Qaboos. Y Sudabe, como es muy astuta e inteligente, lo prevé. Entonces le avisa a Qaboos, pero Qaboos no la escucha. Y esta trampa consiste en que Hamabarán va a invitar a Qaboos a un banquete. Y ya, pues sí, se va, no escucha a Sudabe y termina preso de Hamabarán. Sudabe trata de rescatarlo y también termina siendo una prisionera de su propio padre. Y al final, Rostam, que es otro héroe del libro del Shahnameh, es quien los va a salvar. Y ahí, esa es la primera historia en la que aparece Sudabe. Si se dan cuenta, es una mujer hasta aquí que pues más o menos cumple con estos estipulados de ayudar a su personaje masculino, que se convierte en su esposo o en su pareja, Qaboos. Pero bueno, su discurso narrativo cambia un poco, cambia, con la historia de Siavash, que es la que más nos interesa. Ahora les voy a contar precisamente esta historia. En este relato es donde aparece la percepción de Sudabe que tienen las personas lectoras, que se vuelve negativa, porque sus hechos actanciales perjudican a los demás personajes, específicamente a Siavash, personaje masculino sumamente virtuoso y reconocido por muchos estudiosos como el héroe predilecto del Shahnameh. Siavash, por cierto, no lo dije, es el hijo de Qaboos. Es hijo de una ninfa que aparece en el bosque y que se la llevan al rey y Qaboos la acepta para que viva en su harem con ella, y Siavash nace de esta diosa, ninfa o personaje femenino también muy interesante. Bueno, las características discursivas y actanciales de Sudabe, aunque cambie la percepción del lector a que se vuelva muy negativa, pero sus hechos no cambian radicalmente, pues van encaminados ya que van hacia su propio interés. O sea, Sudabe siempre, nada más lo que le importa es que le vaya bien, ¿no? Basta. Y como ella ya había dejado muy en claro desde la historia anterior. En este caso, su interés cae sobre su joven hijastro, quien es Siavash, pues se enamora de él y trata de persuadirlo para que esté con ella. Sin embargo, él la rechaza, y ante esto Sudabe comienza a maquinar estrategias para persuadir o tentar, como empezando a construir este estereotipo de mujer tentadora, a su hijastro, y le sugiere a Qaboos que el príncipe debe conocer a sus hermanas y que lo mande al harén. Siavash acepta esto a regañadientes porque Siavash es este príncipe inocente, virtuoso, que pues no le importan en un sentido las mujeres, ¿no? Como que sí, no, es como, bueno, ve al harén, ok, bueno, está bien, voy a ir al harén. Y ahí Sudabe se presenta muy, muy tentadora. De hecho, les voy a leer el discurso que le hace a Siavash, que dice: al pasar Siavash tras el serrallo, ligero bajó Sudabe del trono, deslizándose con gracia, y se acercó y se prosternó ante él. Luego lo abrazó largo rato, le besó largamente los ojos y el rostro, y no dejaba de mirarlo mientras decía: 100 veces gracias al Creador. Lo alabo día y noche, porque nadie tiene un hijo como tú, ni el rey mismo tiene otros parientes semejantes a ti.
Bueno, entonces, ya ven, ¿no? Completamente Sudabé se le avienta hacia Abash y si Abash dice como no, y se aparta de ella y se va con las hermanas que están en el harem. Y después Sudabé, después de este episodio, Sudabé va con el rey Qaboos y le dice, pues yo creo que Siabash ya debería de elegir una esposa, ¿no? Y Qaboos dice, sí, creo que ya se debe ir casando este muchachito. Y entonces le dice, bueno, vuélvelo a llevar al harén y queda las candidatas. Y sin embargo, Siabash, a pesar de que va viendo a todas estas mujeres muy hermosas, que son candidatas para que sean su esposa, no elige a ninguna. Y Sudabé está ahí también mientras viendo, ¿no? Viendo si va a elegir a una. Y como al final no dice nada, Sudabé le vuelve a echar un discurso muy tentador y muy elocuente que dice: el sol y la luna han aparecido juntos en el palacio, y no es sorprendente que teniendo al sol a tu lado, desprecies a la luna. El sol es ella, claro, ¿no? Y las lunas son estas mujeres, son, pues, o sea, que sí son bellas, son la luna, pero son más chiquitas, ¿no? Entonces, ella es el sol. No me sorprende que al verme a mí, sentada en el trono de marfil y llevando en la cabeza una corona de rubíes y turquesas, no mires a las lunas y de ellas nadie te parezca buena. Si ahora te comprometes conmigo, no vuelves de tu promesa y dejas de preocuparte, haré que una joven doncella esté a tus pies como tu sierva. Hazme un juramento y no rechaces mi palabra. Cuando el rey se marche de este mundo, tú me quedarás de él como recuerdo. No permitirás que me llegue daño alguno y me valorarás como él lo hace. Ahora estoy aquí ante ti, dispuesta a darte mi cuerpo y mi luminosidad y mi luminosa alma. Te daré todo lo que me pidas, no trataré de salvarme de tu red. Luego tomó su cabeza en las manos y sin miedo ni vergüenza le dio un amplio beso. Bueno, varias veces esta Sudabé pues le insiste a Siabash y él la rechaza. Sudabé se exaspera ante tanta negatividad por parte del joven príncipe y enojada desgarra sus propias ropas. Se rasguña el rostro y corre con Qaboos para decirle que el culpable de su estado es Siabash. Aquí es cuando comienzan las mentiras de Sudabé. Qaboos, dudoso de las palabras de su esposa, intenta comprobar lo que le ha dicho y busca un rastro del aroma de Sudabé en su hijo para saber si ha estado con ella. Pero al no encontrarlo, disculpa a Siabash y condena a Sudabé, aunque al final a ella también le perdona la vida. Sudabé, quien al principio profesaba un gran enamoramiento por Siabash, ahora lo detesta y rasga sus ropas e inventa otra terrible mentira, que esta me parece a mí la más terrible y fantásticamente creativa. Dice: además estoy encinta y bien entrada la noche he dado fuertes gritos y por culpa de este sufrimiento se han malogrado 2 criaturas en mi vientre, ¿no? Entonces aquí le está diciendo a Qaboos: oye, pues Siabash hasta mató a nuestros hijos, ¿no? Entonces hizo que abortara. Y para tener prueba de este aborto, Sudabé hace que una sirvienta aborte, quien yo realmente, o sea, Siabash pues sí sufre, ok, lo está calumniando, ¿no? Pero la verdadera víctima de Sudabé es esta pobre mujer que pues fue obligada a abortar para que los residuos de sus bebés malogrados pudiera mostrárselos a Qaboos. Y bueno, no obstante, el rey lo que hace es de que pues ya no sabe qué hacer ante tanto drama y le pide a sus consejeros y astrónomos que hagan sus cálculos para que busquen una explicación. Entonces ellos ya empiezan a ver como los días, las fechas y todo, y le dicen: no, pues no, es imposible que estos bebés malogrados sean tus hijos y tampoco de ella, ¿no? Entonces, era, bueno, hasta aquí. Después, para que Qaboos decida quién miente y quién dice la verdad, Qaboos le pone la prueba de caminar sobre fuego a ambos, pero Sudabé dice: no, yo por qué, ¿no? Y entonces Siabash es el héroe virtuoso que sí pasa la prueba de fuego, camina por las llamas. Pero bueno, y hasta aquí es donde termino el relato de Sudabé. Y era inevitable que sus múltiples mentiras no afectaran la percepción que
se tiene de este personaje. Es común que a su vez se la señale como la mujer mala del Shahnameh. Por ejemplo, una cita que encontré en un prólogo del Shahnameh dice: la mayoría de las mujeres que aparecen en el Shahnameh, con la importante excepción de la malvada Sudabé, son ejemplos de grandes mujeres. Entonces Sudabé es como una mujer chiquita, ¿no? Para la persona que escribió este prólogo. Bueno, ahora bien, yo creo que es necesario analizar a este personaje narratológicamente, físicamente y también sus hechos discursivos para que toda la controversia que causa sea desmenuzada. Yo creo que ella fue colocada en un contexto literario aparentemente desventajoso, pues la acompaña un personaje masculino que irradia cualidades de honestidad, de valentía, de honor, que es Siavash, lo que siempre va a ocasionar que el lector, cuando esté leyendo esta historia de Sudabé y Siavash, haga una comparación por inercia. O sea, siempre vamos a ver mucha luz en Siavash y mucha oscuridad en Sudabé. Pero bueno, les voy a decir rápidamente las características físicas, porque ya. La primera descripción que hace el Shahnameh es: el rey de Jamabharán tiene una hija más esbelta que un ciprés, cuyo cabello negro almizclado es como una corona en su cabeza. Además de esta altura y este cabello de lazo, tiene lengua elocuente y dulces labios. Es un paraíso de hermosuras, como un rayo de sol en la gozosa primavera. Nadie merece ser su pareja excepto el rey. Lo propio es que la pareja del rey sea la luna. Y esta es la primera descripción que se hace de Sudabé. Menciona el elemento lunar, lo cual es sumamente importante porque yo lo relaciono con que esto es como un elemento que yo interpreto como un índice icónico. Para quienes no sepan qué es un índice icónico, es una terminología de teoría semiótica que plantea que los elementos icónicos del texto lo que van a hacer es que los lectores, al identificarlos, van a poder construir una interpretación más acertada a la verdadera del texto. Entonces, este elemento lunar le muestra a los lectores que es una mujer relacionada con el símbolo de fertilidad, con ciclos y sobre todo con la divinidad. El elemento lunar en la descripción física de Sudabé es una especie de pista para identificar la carga simbólica del relato. Así pues, Sudabé resulta ser una diosa, la cual, como la luna, va a tener distintas facetas o ciclos, necesarios reflejos en que su quehacer narrativo. Es por eso que al principio de su historia es una mujer que ayuda a su personaje masculino, el rey Qaboos. En su segunda faceta destruye al héroe Siavash, y en su tercera faceta es una cuestión más regenerativa, que tiene que ver con la necesaria muerte de Siavash, para que éste pase hacia el inframundo y cumpla con una función de deidad vegetal. Siavash es la deidad vegetal, para quienes no lo sepan. En palabras de la doctora Shekufeh, que explica la divinidad de Sudabé, dice: esta función de Sudabé nos remite a la figura mítica de la gran diosa. La diosa que como tal es dueña de toda sabiduría y bondad y dadora de vida. Al enfrentar a su hijo manifiesta su dimensión destructora, y el mito agrícola del cíclico destierro y regreso de la deidad vegetal exige la revelación de esta segunda fase de la existencia de la diosa. Sin el amor destructivo no habría muerte, y sin muerte no resurgiría la vida. Así la diosa necesita de su hijo para cumplir con su función como doncella, dadora de vida, ninfa, destructora de vida, y bruja, regeneradora de vida, mientras que su hijo, el Siavash mítico, necesita de su madre para morir y resurgir, y así dar sentido ritual a rotación de temporadas de lluvia y sequía. En cuanto a sus características psicológicas, como ya se mencionó en el primer relato en que aparece, es un personaje independiente, lo cual la convierte narratológicamente en un personaje con hechos actanciales y discursivos muy fuertes. En términos más contemporáneos, es muy empoderada. Y su independencia recae en que sus hechos son dirigidos siempre hacia su propia persona, nunca dependen de un personaje masculino que los lidere, y ella misma siempre va entretejiendo su destino. Por otro lado, en cuanto a sus características psicológicas, demuestra ser inteligente y astuta, primero con Qaboos y luego pues también con las mentiras muy creativas que hace Siavash. Bueno, como ya tenemos muy poco tiempo,
le voy a decir que sobre sus discursos narrativos, en la historia de Siavash, Sudabé tiene grandes discursos elocuentes, cuyo fin narrativo es tentar al joven. Después de estos discursos es cuando comienza a mentir sin parar, y ahora la finalidad de estas mentiras es la destrucción de Siavash. No cabe duda que sus mentiras son terribles, pero se debe entender que su discurso dentro de la historia, junto con su carga mística y simbólica, son elementos de divinidad. Si no se toman en cuenta esos factores cruciales de su quehacer discursivo, se hacen malas y pobres interpretaciones. Pues Sudabé no es una simple mujer mala, ¿no? O sea, se tiene que entender como una figura que representa a una divinidad. Voy a volver a leer otra cita de Shekufé. Dice: en resumidas palabras, Sudabé y Siavash hay que comprenderlos en el marco mitológico que acoge a la gran diosa y a su hijo, la deidad de vida vegetal. Aunque en el Shahnameh esta relación madre-hijo haya mutado a madrastra e hijastro para ajustarse a los criterios morales exigidos por un libro que tiene como objetivo educar, este contexto mítico nos ayuda a entender también la razón de construcción de los prototipos de mujer malvada y engañosa versus hombre joven, virtuoso e inocente, muy presentes en la literatura universal. En resumen, una interpretación que no toma en cuenta la carga mítica del relato va a sacar esta historia una interpretación del personaje de Sudabé, errónea, que ha sido la más común interpretación, pues es la que ha creado en el mundo literario la imagen de mujer tentadora y mentirosa que ha trascendido culturalmente hasta nuestros días. Las características físicas, psicológicas y discursivas de Sudabé son las características que deben tener las mujeres tentadoras y mentirosas universalmente en la literatura. O sea, deben de ser siempre bellísimas, deben ser astutas y deben tener mucha labia. O sea, siempre crean discursos elocuentes. Ahora bien, el más claro ejemplo de la reproducción de este estereotipo de mujer es el libro del Zendebar, perteneciente a la tradición medieval. En este libro, la historia marco es la misma de Sudabé y Siavash. Hay un príncipe, hay un rey y hay una madrastra. Pero este príncipe está mudo porque hizo un pacto de guardar silencio, entonces no puede defenderse ante las mentiras de su hermana, digo de su madrastra. Ya tengo que cerrar aquí, lo siento. Bueno, nada más para... ¿Qué hago? ¿Aquí ya? Sí, bueno. Ya no me pregunten nada, o sea, ya mis tiempos de preguntas se van en esto. Bueno, el príncipe no puede defenderse y la madrastra empieza también, le gusta su hijastro, entonces le dice al rey, bueno, el hijastro igual, lo mismo, o sea, la rechaza, entonces ella se enoja y le dice al rey que él atentó contra ella, ¿no? Entonces, como el príncipe no puede hablar, quienes van a defender al príncipe son los consejeros del rey. Y esto es muy interesante y muy pedagógico. O sea, está increíble porque realmente lo que querían era enseñar que las mujeres somos mentirosas, porque cada consejero del rey le va a contar un ejempla, que es una historia, al rey, y en estas historias las mujeres quedan como malas, siempre. Y al final de cada cuentito, los consejeros le dicen al rey: y yo, señor, no le he dicho este ejemplo, sino para que sepa sobre lo engañosas que son las mujeres, pues es grande y vasta su astucia y malicia, tanto que no tiene fin. Entonces, imagínense, después de cada historia, se termina con este excipit, y nos queda claro el motivo pedagógico del libro: enseñar que las mujeres somos mentirosas y que no deben confiar en nuestras palabras. Y esa enseñanza ha estado presente durante siglos y siglos de la literatura, y ahora forma parte de la norma social. Prevalece la idea de pensar que las mujeres mentimos, sobre todo si se nos ocurre hablar mal o en contra de un hombre, pero aún si este hombre es un príncipe, ¿no? Que en la actualidad podríamos decir que puede ser alguna celebridad, no sé, qué sé yo, Woody Allen, ¿no? O sea, quien se les ocurra. Bueno, no, pues ya no sé si me da tiempo de traer este ejemplo de Sudabé al Me Too. Si quieren, aquí lo terminamos. Sí, bueno. Bueno, entonces, pues un aplauso por favor para Suhaila, ¿no? Gracias.
Creo que si nos da tiempo en los comentarios de tratar el tema del Me Too, ¿no? Y bueno, entonces ahora voy a hablar un poco de la presentación de Denny, que se titula, según aquí está establecido, la figura materna y su relación con el héroe, la heroína, una comparación entre la leyenda de Siavash, de Ferdousí y Sharp Objects, de Gillian Flynn, ya no le cambiando el nombre, de Gillian Flynn. Entonces, Denny Rojas es pasante de la carrera de Letras Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue becaria durante un semestre de intercambio en la Ben Gurion University de Negev, Israel. Su proyecto de titulación aborda la novela Everything is Illuminated de Jonathan Safran Foer desde una perspectiva feminista. Algunos de sus intereses académicos son el cine, las teorías sobre la violencia y memoria y las literaturas del Medio Oriente, principalmente de Irán, Israel y Palestina. Entonces cedo el uso de la palabra a Denny Rojas. Gracias, Miguel, y gracias, Suhaila. La verdad es que creo que nuestras ponencias se nutren mucho y está fabuloso. También me gustaría agradecer a la doctora Shekufé por organizar estas jornadas y el proyecto PAPIT. Y pues bueno, y a mis compañeras también del proyecto PAPIT, muchas gracias. Y empiezo. En el Shahnameh, o el libro de los reyes, epopeya persa, escrita por Hakim Abdul Hassem Ferdousí en el primer milenio de nuestra era, Siavash se nos presenta como un héroe virtuoso y compasivo que se entrega al destino que está preparado para él. El hijo de Qabús, rey de Irán, acepta el exilio que provocan las artimañas de su madrastra Sudabé y abandona su reino para evitar Turán, que como ya habíamos platicado con las ponencias de Celia y de Judith, Turán es el mundo de los muertos, Irán es esta pues onda más virtuosa de los vivos. Más adelante, los engaños del vasallo Garzibás manipulan al rey de estas tierras extranjeras, Afrasiab, y Siavash es decapitado trágicamente. Mientras que en la primera novela de Gillian Flynn, Heridas Abiertas del 2006, un novelón que les recomiendo a todos, seguimos las experiencias de Camille Preaker, una reportera asentada en Chicago que viaja a su pueblo natal, Wind Gap, al sur de Missouri, para investigar los asesinatos de dos niñas de 9 y 10 años. Regresar al hogar de su infancia obliga a la protagonista a confrontar a su madre, Audra Crellin, y revivir los sucesos de su vida que la empujaron a exiliarse de su propia casa y comenzar a deletrear palabras en su cuerpo con navajas y otros objetos punzantes. De ahí el título de la obra, tanto en inglés como en español. Me interesa comparar y contrastar a los héroes Siavash y Camille a partir de la violencia que ambos sufren por parte de sus respectivas figuras maternas. Antes de continuar, es pertinente establecer que las dos obras pertenecen tanto a culturas como temporalidades muy distantes entre sí. Mi propósito es, pues, analizar representaciones literarias provenientes de dos contextos diferentes que subvierten la figura de la madre amorosa y procuradora y nos la presentan como la perpetradora que ejerce violencia en el proceso de subjetivación de los protagonistas. Distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en Oriente como en Occidente, han desarrollado una ideología alrededor del concepto de la maternidad, la cual atribuye principalmente a la mujer la responsabilidad del bienestar del niño. Las altas expectativas maternales que las sociedades han depositado en las mujeres llegan a tal grado que el ideal de una buena madre se ha convertido en esta figura cultural que nos es familiar. Ella nutre y se autosacrifica, posicionando siempre el bienestar de sus hijos antes que el propio. La académica Elizabeth Bortoloya Silva argumenta que la maternidad no es un simple imperativo biológico, sino también un constructo social y cultural. Estas expectativas tienen implicaciones en la toma de decisiones de las mujeres, así como en la manera en la cual ellas se perciben a sí mismas y cómo son vistas y tratadas por los demás. Cuando las madres no satisfacen lo que las sociedades esperan de ellas, es decir, brindar atención y cuidado exclusivo para con sus hijos, por encima del propio, suelen ser juzgadas brutalmente. Esto también apela a las propuestas de Judith Butler al respecto de la performatividad del género, en donde la teórica establece que el género es siempre un hacer, pero no uno donde el sujeto pueda preexistir la acción.
un hacer que se formula a partir de una repetición estilizada de actos a través del tiempo, que crean un espectáculo, y esto es muy importante, de permanencia y naturalidad. Así, la maternidad y el ser madre son repeticiones de comportamientos culturalmente codificados y respaldados, ficciones regulatorias que naturalizan el proceso. De esta manera, Sudabe y Adora se convierten en abyectas, es decir, aquellas figuras que no respetan los límites, normas o posicionamientos que se esperan de ellas. Recurro ahora a la tradición psicoanalítica para establecer la importancia de la diada entre madre e hijo, pues la madre es el primer otro con quien nos encontramos ante nuestros procesos de subjetivación. El infante se gesta en el cuerpo de la madre, y después del parto su dependencia de él continúa expresándose a través de la leche materna, la cual funciona como primer alimento que sacia su hambre y representa su primera experiencia de placer sensual, sensorial, sexual, al amamantar rítmicamente. Los pechos se convierten así en una metonimia del cuerpo materno, y Melanie Klein mantiene este paradigma cuando describe la relación del pecho bueno y el pecho malo de la madre. El pecho bueno es el que gratifica, nutre, es placentero, mientras que el malo frustra, abandona y causa sensaciones de persecución. De acuerdo con Julia Kristeva, la tarea de los infantes por construir una subjetividad o identidad propia, una identidad separada de su madre, yace en el reconocimiento y la habilidad de diferenciar entre el ser y el otro, es decir, entre su propio cuerpo y el cuerpo materno. Así, el infante se encuentra atraído a la madre como fuente de unidad, saciedad y satisfacción sensual, al mismo tiempo que la rechaza debido a que solo será de una subjetividad cuando se aleje metafóricamente de ella. Ahora bien, la teórica literaria y feminista, la teórica literaria y cultural, Ann Kaplan, establece que existen 3 paradigmas principales de la maternidad: la madre buena y proveedora, el pecho bueno; la madre mala y devoradora, el pecho malo; y esta tercera categoría, la madre que sofoca. Me enfoco en esta última. La madre asfixiante es, entonces, entendida como una mujer que se entrega de tal manera a su rol materno que corre el riesgo de sofocar a su hijo con el fin de concebir su propia identidad. Solo es un ser cuando se entiende a sí misma como madre. Pues ya que las madres, y es urgente precisar que dentro de una estructura social patriarcal, no les pueden transmitir a sus hijos atributos fálicos tales como el lenguaje o la ley, ellas los procuran excesivamente para hacerse de un sentido de agencia, valía y reconocimiento social. Esta exacerbada actitud posesiva y desbordada de la madre asfixiante suele producir en el infante rechazo y abyección, pues la sobreprotección que manifiesta atenta en contra del proceso de subjetivación del niño, el cual implica una necesaria separación de la figura materna. Entiendo a Sudabe y Adora como representaciones del paradigma de la madre asfixiante, dadas las relaciones que mantienen con sus respectivos hijos. Y pues en el Shahnameh, Sudabe es la madrastra de Siavash, y como nos platicó Judith, en la leyenda de Ferdowsi, Siavash es hijo de una parí o un hada, que es un ser mitológico, pero pues no es divino, y después desaparece, muere después de dar a la luz, y su función como personaje se queda ahí. Una vez que el príncipe termina su entrenamiento con el valeroso guerrero Rosdam y regresa a la corte real, ella queda deslumbrada por la virtud y belleza del príncipe e intenta seducirlo, como nos contó Suhaila, sin preocuparse por comprometer la paz entre los reinos de Irán y Hamabarán, que supone su unión con Kabuz. Varias fuentes que han estudiado a profundidad el origen y el contexto del mito de Siavash, anterior a su inclusión en el Shahnameh como en formato de leyenda, afirman que Sudabe es en realidad la madre y no la madrastra del príncipe. Pues en el mito originario, Siavash es una deidad vegetal y ha de sacrificarse y morir a manos de su madre, también diosa, por no corresponder su amor. Arrepentida, la madre llora, pero Siavash es tan necesario para la vida en la tierra que se le permite regresar al mundo de los vivos durante el equinoccio de primavera. Así, cito, el ciclo de enamoramiento, muerte y regreso está destinado a repetirse enteramente para contarnos la experiencia de la alternación de las estaciones de sequía y lluvia o de invierno y verano. Fin de cita. Esta narración apela a la configuración tripartita de la gran diosa que define Marija Gimbutas en sus funciones como dadora, arrebatadora y regeneradora de vida, las cuales responden a las leyes de la naturaleza. Entonces, en el Shahnameh, Ferdowsi narra cómo, tras ser decapitado,
La sangre del príncipe se derrama en la tierra y de ahí brota un árbol cuyas hojas tienen el rostro de Siavash. Tanto en el mito como en la leyenda, Siavash tiene que morir para que surja vida de nuevo. Y es Sudabe quien ejerce la violencia en el héroe para que éste consume su proceso de subjetivación y cumpla su destino de sacrificio regenerador. La investigadora Shegufeh Mohammadi comenta al respecto de concebir a Sudabe como la madrastra de Siavash, que cito, el hecho de que la mujer engañosa no sea la madre, sino como la madre del príncipe, responde seguramente a los criterios éticos y morales de las distintas épocas en las que el mito se pone por escrito en formato de leyenda. La ideología zoroastriana, que nos platicó un poco Miguel, la islámica y la católica, en cuya perspectiva la relación entre una madre y su hijo es considerada pecaminosa. Fin de cita. Ya sea que decidimos entender a Sudabe como la madre biológica o la madrastra de Siavash, ella cumple con el rol materno que el héroe necesita para reclamar su identidad. Siavash se siente incómodo por las aproximaciones de Sudabe y le comparte sus sospechas a su padre, quien hace caso omiso y lo alienta a acudir al harem de la esposa. El muchacho obedece las instrucciones de su padre y cuando visita al harem, Sudabe le pide, y esta cita también la usó Suhaila, pero se las repito para que no se les olvide. Hazme un juramento y no rechaces mi palabra. Cuando el rey se marche de este mundo, tú me quedarás de él como recuerdo. No permitirás que me llegue daño alguno y me valorarás como él lo hace. Ahora estoy aquí ante ti, dispuesta a darte mi cuerpo y mi luminosa alma. Te daré todo lo que me pidas, no trataré de salvarme de tu red. Pero si desobedeces mis órdenes y tu corazón no se inclina al compromiso que te propongo, destruiré tu reinado y te haré que tu rostro parezca oscuro a los ojos del rey. Uy. El cuerpo materno se ve interceptado por narrativas socialmente aceptadas que dictan que la mujer ha de disociarse del plano sexual para cultivar una sensualidad moralmente acatada al servicio del niño. Lucy Irigaray incluso establece que convertirse en madre significa dejar de ser mujer. No obstante, Sudabe subvierte los códigos sociales que se esperan de ella al intentar seducir al príncipe e incursionar en una variación del tabú del incesto. Su empeño por conquistar a Siavash en un plano romántico es la manera en la cual ella reclama su libertad como sujeto mujer, la autonomía de lo que nos platicaba Suhaila, que es muy importante también, considero, para conjugar su corporalidad y su carnalidad. La descripción de este personaje, así como sus actitudes y comportamientos, están cargados de connotaciones amorales que la etiquetan de bruja, engañosa y malvada. Sudabe es la encarnación pura del pecho malo que describe Klein y representa también la madre asfixiante que menciona Kaplan. Siavash se esfuerza por rechazar a su madrastra con delicadeza y templanza para no despertar su ira ni suscitar su venganza, pero cuando lo hace, cito, Sudabe se levantó del trono hostil y airada, lo agarró y le dijo: he revelado ante ti el secreto de mi corazón, ocultándolo a quienes te desean mal. ¿Quieres delatarme sin razón y humillarme ante los sabios? Con sus propias manos se desgarró la ropa y rasguñó sus mejillas con las uñas. Del serrallo se levantó bullicio. Sus gritos llegaron a las calles. Caboz el armado pregunta qué sucedió y la mujer le responde: Siavash vino a mi trono, riñó conmigo y me sujetó con firmeza diciendo: mi corazón y mi alma están repletos de amor por ti. ¿Por qué huyes de mí tú de bello rostro? No quiero a nadie excepto a ti, y tú debes aceptar mi palabra. Arrancó entonces el tocado de mi almizclada cabellera y resgarró así mi vestimenta. El afligido rey no sabe qué hacer ante las alegaciones de su esposa porque confía en la palabra de su hijo, pero también está consciente de que el honor demanda sangre. Así que resuelven montar una enorme pila de madera en llamas. Quien pase por el fuego sin quemarse se revelará como inocente. Siavash es el primero en atravesar el fuego y las llamas no lo lastiman. Sin embargo, en vez de reclamar justicia y consentir el asesinato de Sudabe que todo el pueblo clama, el príncipe le pide a su padre que la perdone para no crear tensiones y decide abandonar Irán. Siavash muere en Turán a causa de los engaños que Garzibás le cuenta al rey Afrasiab. No obstante, se concibe a Sudabe como la autora indirecta de la muerte del príncipe, pues por ella, el joven virtuoso abandona su hogar para evitar tierras extranjeras y enemigas. Me interesa condensar entonces estos argumentos. Sudabe, en su rol de madre asfixiante, violenta al príncipe y provoca su exilio y posterior decapitación.
Sin embargo, apelando al recorrido mitológico de la narración, Sudabé es precisamente la fuerza que catapulta hacia Vash a conseguir su destino, morir. Morir para que nueva vida nazca. En la leyenda de Ferdowsi, la mujer simboliza solo el pecho malo. Es la antagonista perfecta que el príncipe necesita para construirse como un personaje puro, virtuoso e inocente. Entonces, para que Siavash sea el bueno más bueno, Sudabé tiene que ser la mala más mala, ¿no? Por último, quiero señalar la manera como Sudabé subvierte las expectativas sociales de una buena madre para expresar, experimentar y reclamar su propia subjetividad femenina. Esta actitud incestuosa la carga con etiquetas amorales que tienden al misógino, pero interpreta sus acciones como un intento de exonerarse de estas narrativas patriarcales que conciben a la madre como un ser desvivido, siempre al servicio de sus hijos. Por otro lado, en Heridas Abiertas, Camille es alentada por su jefe a regresar a Windgap después de 8 años para investigar si las violentas muertes de Anne Nash y Natalie Jane King, de 10 y 11 años, respectivamente, son autoría de un asesino serial. Al final de la novela, perdón por los spoilers, Camille cae en la cuenta de que Adora, su madre, orquestó la muerte de su hermana Marian, al administrarle tranquilizante para caballos y otras sustancias tóxicas para mantener a la pequeña en un estado constante de dependencia, fragilidad y languidez. La protagonista deduce, de manera errónea, que fue Adora también quien asesinó a las pequeñas Anne y Natalie y consigue encerrarla en prisión. Camille entonces se hace responsable de la custodia de Ama, su hermanastra, y es hasta el epílogo que nos enteramos que la asesina serial en Windgap es en realidad Ama, una pequeña de 13 años, y no Adora. Perdón. La prueba de fuego de Camille supone, en un primer nivel, entonces, resolver el asesinato de las niñas e identificar al responsable. Y en un plano metafórico, la verdadera ordalía que atraviesa la reportera es la de enfrentarse una vez más a su madre y desmenuzar la enfermiza relación que ambas comparten para culminar su propio proceso de subjetivación y trazar una distancia que la separe definitivamente de Adora como madre asfixiante. Camille no perdona a Adora. Su virtud no se expresa de la misma manera que la del héroe mítico del Shahnameh, sino que consigue encarcelar a su madre por el asesinato de Marian y reclamar justicia. La primera mención de Adora en la novela se ve acompañada por el juicio de Camille. Esta es una cita. ¿Cuánto tiempo nos tocará tenerte con nosotros, dulzura? Diría, lo que en realidad significa, ¿cuándo te vas? Es la amabilidad lo que me desquicia más que nada. Adora cumple con el rol performativo del ángel del hogar, una señora que satisface todas las expectativas sociales que se tiene sobre la mujer madre en Windgap. No obstante, cuando el personaje se nos revela como una madre asfixiante que necesita de la dependencia de sus hijas para concebir un sentido de subjetividad, podemos apreciar que ella enmascara su condición subversiva de asesina al ponerse al servicio de los códigos sociales de su comunidad. Adora tiene lo que se conoce como el síndrome de Munchausen por poderes, que es algo que sí existe, es real y está entre nosotros, que es una enfermedad y una forma de maltrato infantil donde el cuidador del niño, que con frecuencia es la madre, y es muy interesante que en todas las enciclopedias psicológicas y psiquiátricas diga que es frecuentemente la madre, quien inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. Durante su infancia, Camille jamás se dejó procurar por Adora ni aceptó sus cuidados, tal como lo hizo su hermana menor Marian. La relación que Adora tiene con Camille como madre asfixiante no es la misma que tiene con sus otras hijas, sino que incurre en una dinámica inversa. Adora, en vez de sobreprocurar a Camille, la niega por completo, como podemos ver en el siguiente fragmento, que es como pues, el clímax de la película, de la novela. Creo que por fin entendí por qué no te amo, dijo Adora. Yo sabía que no lo hacía, pero jamás la había escuchado admitir tal cosa. Traté de decirme a mí misma que me sentía intrigada, como un científico al borde de un descubrimiento, pero mi garganta se cerró y tuve que forzarme a respirar. Me recuerdas a mi madre joya, fría y distante y tan presumida. Mi madre nunca me amó tampoco. Y si ustedes, niñas, no me van a amar a mí, yo no las voy a amar a ustedes.
El rechazo de Adora a Camille es lo que empuja a la protagonista a inscribir palabras en su cuerpo hasta cubrirlo por completo. Camille reconoce que perdió la atención de su madre cuando de pequeña se rehusaba a tomar las medicinas que Adora le administraba, no como Marian o Ama, quienes se dejan cuidar, envenenar por su madre y como premio reciben su cariño y atención. Cuando Adora es arrestada, la policía encuentra un diario en donde la mujer anotaba entradas tales como, prepárense, 14 de septiembre de 1982. Hoy he decidido dejar de preocuparme por Camille y concentrarme en Marian. Camille nunca ha sido una buena paciente. Estar enferma solo la hace comportarse como una niña enojada y resentida. No le gusta que la toque. Nunca había escuchado algo así. Ella tiene el resentimiento de Joya. La odio. Marian es una muñequita cuando está enferma. Me adora de una manera tremenda y quiere que esté con ella todo el tiempo. Me encanta limpiarle las lágrimas. Camille sobrevive porque rechaza los cuidados de su madre. Esto no le permite a Adora canibalizar la subjetividad de la protagonista, aunque sí le provoca lastimar su propia corporalidad. Ubico entonces la violencia materna de Adora en la negación y el rechazo que expresa por Camille. Caroline Daniel escribe: la madre asfixiante provee un sustento que envenena a quien lo come, drenándolo de vitalidad, poder, subjetividad, los cuales ella absorbe. En vez de alimentar, ella es quien consume. Estas figuras vampíricas encarnan lo que Klein describe que sucede en el inconsciente de los infantes cuando el mezquino pecho malo se vuelve un objeto de temor. El pecho odiado se convierte en el pecho que odia y el niño teme que la madre consuma aquel que desea consumirlo. Para Camille, su madre solo representa la dimensión del pecho malo. Sin embargo, el pecho bueno que Adora ofrece asesina a Marian, convirtiéndola en una niña perfecta porque yace muerta, y provoca que Ama asesine a cualquiera que reciba más atención materna que ella. Camille consigue hacerse de un sentido de subjetividad que por fin la distancia de su progenitora y además logra reclamar justicia para Marian e identificar a la asesina en serie para evitar más crímenes de este tipo. Con estos argumentos en mente, pongo a dialogar a dos figuras maternas, Sudabé y Adora, quienes encarnan el paradigma de la madre asfixiante, el cual subvierte las expectativas sociales de la madre amorosa que eclipsan la condición de ser mujer. Asimismo, las expresiones de violencia que ejercen en contra de sus hijos les permiten a estos héroes, Siavash y Camille, consolidar sus propios procesos de subjetivación. Mientras que Sudabé rechaza lo que se espera de una buena madre por medio de sus aproximaciones incestuosas, Adora utiliza estos códigos sociales a su favor para encubrir el crimen de haber asesinado a su hija. Gracias a Sudabé, Siavash es entendido como la máxima expresión de virtud y logra cumplir con su destino sacrificial de fuerza regeneradora y pues a su vez el violento desapego de Adora ocasiona que Camille revisite su propia subjetividad y comience a resignificar la relación que tiene con su cuerpo. Para terminar, me gustaría señalar cómo la ideología de la maternidad se ha mantenido a lo largo de varios siglos, considerando que el Shahnameh es del año 1000 y Sharp Objects del 2006, y a través de latitudes muy distantes entre sí, Persia y Estados Unidos. Regida por discursos patriarcales que encierran a la mujer en roles de género injustos, opresivos y precarios. Nos urge a todas y todos, abandonar estos discursos y estructuras. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos a Denny Rojas su participación. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien quiera comenzar esta sesión de micrófono de ustedes. ¿Alguna pregunta para las participantes? Un comentario también se vale. Son temas muy álgidos, creo que. Yo creo empezar incluso porque iba a preguntarle también a las dos, ¿no? ¿Qué pasó con lo del Me Too? En que faltaba también hablar un poco de eso, ¿no? Bueno, si hay una pregunta, entonces, acá el joven. Sí. Hola, primero muchas gracias por ambas ponencias, bastante
complementarias entre sí. Mi pregunta va un poco más hacia Denny. Sé que estamos viendo como esta parte del mito específico de Siavash en la parte iraní, pero creo que es un tema que a nivel mitológico y cultural abarca muchísimo terreno. Con esta misma ponencia, toda la investigación que hiciste, de manera alterna, ¿has encontrado estas mismas características del pecho malo, el pecho bueno y la madre sofocante en otras mitologías o en otra literatura que identifiques? Gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, creo que es muy interesante para empezar considerar que la relación mitológica entre Siavash y Sudabé es entre una madre y un hijo, ¿no? Y considerar, por ejemplo, otro mito como el de Perséfone y su mamá. Demeter, que ambas son mujeres, ¿no? O toda la narración en Sharp Objects, que es una novela que me gusta mucho porque todas las personajes principales son mujeres. Entonces sí, creo que el paradigma de la madre asfixiante definitivamente se repite pues en muchas mitologías de distintas culturas. Y, por ejemplo, esta teoría yo la saqué de un libro Niños voraces, ¿quién come a quién en la literatura infantil? Entonces, en la literatura infantil podemos pensar en, no sé, la bruja, que se supone que es la madre de Hansel y Gretel, que los alimenta de dulces para después comer. ¿Me escuchan bien así? Ajá, ¿no? Entonces, es muy interesante concebir los cuentos de hadas, que también tienen ecos mitológicos, que también son historias de formación. Los cuentos de hadas no empezaron para niños, sino que empezaron para instruir a las mujeres, porque eran tontas de los niños, ¿no? O los espejos de reyes, o de príncipes, ¿no? Entonces, en los cuentos de hadas encontramos a la madre asfixiante en todos lados. Por ejemplo, Petunia Dursley en Harry Potter, la manera en la que tiene al primo, todo bonito y alimentándolo, ¿no? Es muy interesante. Entonces, bueno, sí, eso es interesante. Muchísimas gracias. Sí, todo se graba hasta las microparticipaciones. Bueno, una pregunta, o que nos salen del Me Too ya. ¿Sí? Bueno. Sí. Pero pásale el micrófono para que se grabe por grabación. Bueno, retomando esto mismo, llevándolo tal vez un poquito más a otro lado, esta misma característica, este comportamiento de la madre asfixiante, ¿crees que podríamos encontrarlo también del otro lado del género, o sea, un padre asfixiante, o por qué no se representa tanto desde esta otra perspectiva, igual en cuentos, en mitologías? ¿Por qué está tan arraigado solo a la figura femenina? Si tengo entendido que muchos de estos trastornos pueden afectar a cualquiera de los dos géneros. Justo es como lo que estás preguntándome, es una inquietud crítica que está en todos lados al analizar esto de la figura materna, ¿no? Pues si pensamos en el psicoanálisis desde Freud, siempre está el complejo de Edipo, ¿no? Que necesita despegarse de la madre y la envidia del falo que siente la mujer. Pues como vivimos desde hace muchos milenios en una sociedad patriarcal, no solemos concebir los roles de género de procurador, dador de amor, instructor, criador, al padre o al hombre, ¿no? Por ejemplo, otras expresiones de pues esta asfixia por parte del cuidador apenas están empezando a dilucidar, porque los padres ahora son stay at home dad y empiezan a criar a sus hijos y es súper trendy y new age y wow, pero antes no había pasado, ¿no? O sea, sí, bueno, yo imagino que sí ha de existir la misma relación, pero por ejemplo, desde el mismo psicoanálisis, a las niñas, como no tienen, o sea, es diferente que un niño se desprenda del primer otro, que es la madre, por la diferencia de géneros, ¿no? Y por el complejo de Edipo, de esto de poseer a la mujer al hombre, ¿no? Pero la niña no tiene ese mismo proceso de subjetivación, porque ella no termina
completamente desprenderse de la madre, sino que entra en yo como la madre porque mi función es convertirme en madre después, ¿no? Entonces los roles de género son lo que no permite considerar al padre como asfixiante, ¿no? Entonces pues son ideologías y discursos patriarcales que nos esconden estos personajes que también abundan en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. No sé si Suheila quiere hablar un poco del Me Too por fin. Es pregunta ahora sí ya a la ponente. No, sí, hay un par de minutos. Pues nada más era, bueno, o sea, bueno, mi conclusión de mi ponencia es cómo este estereotipo de mujer mentirosa y tentadora sigue vigente, muy, muy vigente, y yo lo traía a colación precisamente con el movimiento que hubo en redes sociales del Me Too. No el primero que intentó traer Carmen Aristegui con Carla Sousa y las demás actrices, que fue muy desastroso, sino con el que hubo en el pasado 21 de marzo en redes sociales. Y bueno, antes de eso, también quería como mencionar una historia muy chiquita de otro mito que se apega a este espectro de forzar el estereotipo de mujer mentirosa o de no creerle a las voces de las mujeres, que es en el mito de Casandra. Casandra es la hermana de Helena de Troya y ella era una vidente, ¿no? Entonces ella tenía este don de profecía y ella puede ver en una visión la tragedia que le va a ocurrir a Troya y le avisa a sus papás, y los papás la tiran de que está delirando. Y entonces una feminista que se llama Rebecca Solnit, que es una teórica muy buena, hace algo que ella lo llama el efecto Cassandra, ¿no? O sea, como a las mujeres siempre se nos ha dicho que deliramos, que estamos locas, que mentimos, o todas al mismo tiempo, ¿no? Y pues como para darle un aire más persa a este síndrome, yo lo llamaría como el efecto Sudabé, que es pues lo mismo, porque Sudabé su historia es lo que ha ocasionado la perfecta manera de crearnos un discurso de mujeres mentirosas y tentadoras. Entonces, cuando una mujer en la actualidad, después de una carga milenaria de que se le dijo a toda la sociedad, apréndete que las mujeres mienten, pues cuando por fin quiere decir una verdad y decir, oye, el Siavash de mi trabajo abusó de mí, o lo que sea, pues no le van a creer, porque se espera que ella esté mintiendo, ¿no? Bueno, nada más leer como mi conclusión, para exhibir las repercusiones actuales de este estigma que nos ha puesto en los hombros una enorme y pesada piedra a las mujeres y que nos complica la vida cada vez que intentamos decir algo en contra de un hombre, pues es casi un 99% seguro que no nos creerán. Hablaré del movimiento Me Too. No es cierto, esa no es mi conclusión, lo siento. Bueno, mucha gente además pues le tiró mucha tierra al movimiento Me Too, porque si eran denuncias anónimas y porque aparte no cubría con esto de el principio de inocencia, ¿no? Porque cuando lo haces de manera de escrache, pues tú nada más estás diciendo cosas de una persona y ya en redes sociales se va a sentir que esa declaración en contra de ese hombre abusador o presunto violador, lo que sea, es verdad. Y no hay manera de que el hombre pues pueda decir ni defenderse, ¿no? Pero bueno, más allá de la polémica de si crear formas alternativas de justicia fuera del Estado de ley, yo quiero dejar muy en claro que las mujeres sí mentimos, como todes, ¿no? O sea, todes decimos mentiras, pero no es día gratis y no es siempre, y no es porque un arquetipo en las historias literarias, que son aparte escritas en su mayoría por hombres, nos predisponga a decir mentiras. En general supongo que la humanidad, del 100% de las cosas que decimos, pues no creo que el 85% sean mentiras, ¿no? Sino al revés, yo creo que
al menos que tengan una patología ahí de mitomanía o lo que sea. Pero realmente el ser humano, pues comúnmente, pues no sé si hablan con sus amigas, con sus maestras, con lo que sea, pues dicen la verdad, ¿no? Entonces, quitarnos esta marca de mujeres mentirosas y tentadoras es un trabajo de lucha continua, de deconstrucción y reconstrucción de la imagen que tenemos de las mujeres en la sociedad, pero sobre todo de la reivindicación de nuestros discursos para que nuestras voces puedan ser escuchadas como verdades. Y pues ya, con eso termino. Excelente. Bueno, pues ahora sí ya estamos un poco pasados de tiempo. No quiero terminar sin antes hacer entrega de las constancias a nuestras participantes. Les pido un fuerte aplauso. Esto es importante, ¿no? Entonces, ustedes. Y finalmente, bueno, pues hago la invitación extensa a todos los presentes a que se queden en un momento más. Tendremos una presentación artística, va a estar increíble. Se llama Tentación y Virtud, espectáculo de música y danza mexicana e india. Hacia las 2 de la tarde esperaremos ser lo más puntuales. Tendremos unos minutos de descanso en lo que preparamos el escenario, perdón. Ya hay café y galletas, me parece, aquí afuera, ¿no? Para aumentar la felicidad. Bueno, pues gracias, nos vemos en unos minutos más.